8. Emoticono cara de indiferencia. Juego ser yo mismo incluye arriesgarme, intentar nuevas formas de ser, aceptar los riesgos de nuevas maneras de ser yo mismo. Jugradar el juego induce a través del cómo sí que le es propio, la experimentación con nuevas maneras de ser y de hacer, consigo mismo y los otros. Por su contenido hondamente vivencial, los contactos se tornan más verdaderos. Además, se hace posible indagar comportamientos diferentes a los habituales, debido a que lo lúdico, generalmente, no inspira temor. Es más fácil, por ejemplo, mostrar deseo de poder desde un león, que desde a persona que se es cotidianamente. Por otra parte, algunas personalidades muy rígidas, y por ende, con un repertorio de conductas muy escaso, lo paradójico es que suelen ser consideradas como todo un carácter, ya que no suelen desdecirse ni dar marcha atrás, pueden, a través del juego, ensayar, y disfrutar, y aprender mayor número de conductas. Si es cierto que en cada uno de nosotros habita una multitud, la realidad es que permitimos la emergencia de muy pocos de estos personajes. El juego, al accionar en el como si, permite conductas que logran zafarse de algunos controles morales, ya que lo no digno es adscrito al personaje y no a la persona. Hay dos clases de juegos, los de regla fija, games, y los de creación libre, plays. Nosotros trabajamos únicamente con estos últimos, utilizando estructuras que actúan, como en las fantasías dirigidas, a la manera de armazón, fondo. Sobre él despliegan su imaginación, figuras, los participantes. Los games tienen un reglamento al que es imposible eludir, los nuestros, en cambio, tienen solo algunas pautas. Al igual que en las fantasías dirigidas, disponemos de un repertorio que utilizamos según las situaciones. Algunos juegos los hemos descrito en otros capítulos, agresiones y echadas, por ejemplo, en laboratorio. De otros daremos algún listado. Otros los creamos en el momento, de acuerdo a alguna particular circunstancia por la que atraviese el grupo. Ejemplo, al final de una sesión de grupo, en la cual tuvimos la sensación de que existían situaciones inconclusas, entre los participantes y con nosotros, posiblemente de proyecciones que no terminaron de rescatar, propusimos jugar al laboratorio. Ellos debían sintetizar los momentos más sobresalientes del laboratorio. La condición era que nadie se representase a sí mismo. Incluso algunos tenían que hacer de nosotros. Les dimos tiempo para que lo prepararan, solo pocos minutos. El resultado fue, no solamente una desopilante representación, sino que se consiguió algo más importante: algunas personas completaron trabajos inconclusos. Otras, a través de la identificación, se atrevieron a situaciones personales nunca abordadas. Finalmente, otras pudieron abandonar la solemnidad, en función del tratamiento, de situaciones angustiosas. Esto les permitió reírse con frescura de sí mismos. Para los terapeutas fue un verdadero y regocijante muestreo de nuestras dificultades y carencias. Cuando aceptamos jugar roles con los que no nos identificamos de entrada, vamos integrando aspectos vividos como no propios, o lo que es lo mismo, sintiendo nosotros lo que hasta hace poco vivimos como no nosotros. Así facilitamos la fluidez en la alternancia figura-fondo,
con lo que nuestra vida gana en riqueza y movimiento. En otro orden de cosas, podemos visualizar a los juegos como divididos en dos grupos: los juegos que todos jugamos, y que no representan tan solo el título del libro de Erich Verne, son aquellos que todos jugarnos sin darnos cuenta, y que por lo tanto no incluimos en este capítulo. Nos limitamos a mencionar algunos de ellos: el bebé llorón, la maestra ciruela, la mamaza grandaza, etc. Ver capas en el capítulo El qué es qué. Este capítulo trata únicamente de aquellos que jugarnos conscientemente, con objetivos terapéuticos. Estos son, primero, la desestructuración de roles fijos. Segundo, la experimentación de roles vividos como no propios, o al menos no habitual a práctica, y el soñador, la nena buena y la nena mala, el imaginativo, el prepotente, el genio, pueden investigar e intercambiar sus roles. La confrontación o corroboración de las propias aptitudes, y fantasías de aptitudes, que no es lo mismo, permiten comprobar que a través de lo artificioso del juego, es posible ahondar en falencias, sin que las heridas narcisísticas hagan doler demasiado. Todos los bloqueos de energía pueden ser abordados vía juegos. Es posible usarlos a la manera de los espejos deformantes de los parques de diversiones, para poner de relieve y ridiculizar características personales no aceptadas por la propia conciencia, volviéndolas de este modo más digeribles. Hay juegos que responden a la consigna gestáltica de no oponerse a lo que surge, sino de dejarse estar en ello, aún exagerándolo. A este orden de cosas adscribiría el juego de la incomunicación, ver descripción. Desde este punto de vista, el juego es un instrumento paradojal, dado que en un comienzo se constituye en una alianza con aquello que se quiere evitar, y termina por convertirse en la herramienta mediante la cual se trasciende la dificultad. También facilita el linueve fluir de vivencias afectivas interrumpidas en su curso. Permite y forma parte de un darse cuenta del momento existencial que atraviesa el grupo, y del de aquellos que lo integran. Juego de la incomunicación. Para que diflectars y confluentes registren su peculiar modo de cercenar emociones. Este juego tiene dos vertientes: a. La incomunicación, que crea maneras de ser determinadas; b. Distorsiones del lenguaje. A. Para jugar a los incomunicados, elegimos tantos roles como personas vayan a participar del juego: el apaciguador, el pontificador, el distraído, el agresivo sin motivo, el bromista, el que no entiende, o no oye, el inoportuno, habla a destiempo, el autorreferido, el manipulador, etc. El juego se inicia repartiendo estos u otros roles, que dificultan la comunicación, y que como tales van a ser rotativos, aproximadamente cada 5 minutos. Otros roles a repartir, pero estos van a ser fijos durante todo el juego, son los miembros de una familia. El tema a discutir puede ser cualquiera y se elige en el momento. La acción la inicia cualquiera ateniéndose al rol que le corresponde en esta vuelta, y todos interactúan de acuerdo a su característica. Después de 5 minutos, los roles de temperamento se cambian rotándolos en el sentido de las agujas del reloj. El juego continúa hasta que todos hayan jugado todos los roles. Una vez hecho esto, el grupo comenta la experiencia.
¿Qué roles fueron más fáciles y divertidos de jugar? ¿Con cuáles se identifican aspectos propios? ¿Cuáles fueron los más difíciles? Es conveniente atender específicamente a estos últimos, ya que con frecuencia, es en estos donde la gente suele ocultarse sus dificultades. B. Consideramos que una manera más fácil de aprender un lenguaje que realmente transmita lo que se piensa y se siente, es jugar hablando de las distintas maneras que recomendamos evitar en el capítulo Pautas. Así, por ejemplo, invitamos al grupo a expresarse con frases impersonales, o bien solo está permitido usar la segunda persona del singular o plural. Esto resulta bastante divertido pues muy frecuentemente se arma una batahola infernal, ya que la segunda persona origina sentimientos francamente hostiles. La utilidad de estos juegos estriba en el hecho de que las dificultades se hacen tan patentes, que la gente se da cuenta por sí misma y no es necesario explicar nada. Los animales transformarse en animales es algo que ofrece pocas resistencias, y suele ser vivido de manera grata. Como la intención, básicamente, está dada en relación con la posibilidad de rescatar proyecciones, y de aprender nuevas maneras de contactar y comportarse, el modo en que se juega esto, ofrece variantes según las situaciones en que se quiere aplicar. La siguiente es una de las posibilidades. A. Se invita a la gente a mirarse detenidamente, sin hacer ningún tipo de comentario, tratando de ver a los demás como animales. Es importante que se respete la consigna que desde el principio al fin de este juego, nadie va a confesar a nadie qué animal le vio. Se espera hasta que todas las personas confirmen haber terminado de ubicar los animales. B. Se les pide que repasen mentalmente los animales que vieron, y que elijan el que más les desagradó. Se insiste en que esta elección no lo hagan recaer sobre las personas sino solo sobre los animales que esas personas les recordaron. C. Se les invita a hacer su presentación desde el animal elegido, adoptando gestos, mímica y actitud corporal que adscriben a ese animal. Rogelio y el hipopótamo. Rogelio es director de un grupo de teatro en una pequeña ciudad. Es el primero en presentarse. Esto fue una suerte, por lo que después ocurrió, ya que marcó una tónica al resto de los integrantes, que pudieron, gracias a él, meterse más en sus respectivos personajes. Es que después del trabajo de una persona sin características fóbicas, desaparecen buena parte de las inhibiciones habituales. Se consigue permiso para mostrar facetas que la vergüenza generalmente oculta. Ya desde los primeros movimientos pesado, recordemos que el hipopótamo se lo vio a otro, no a sí mismo, empieza a angustiarse, y cuando comienza a hablar, ya está llorando. Rogelio, soy un hipopótamo pesado y torpe. Me quedé en este charco de barro y como soy tan pesado, no puedo salir. Entonces doy vueltas y vueltas, lo hace, y lo único que hago es embarrarme más y más. Coordinador, decile eso al charco. Rogelio, hipopótamo, charco, no puedo salir de vos. Doy vueltas y vueltas, pero siempre me quedo aquí. Coordinador, sé el charco. Rogelio, charco, ¿para qué te querés ir, hipopótamo? ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? ¿No sabes que un hipopótamo se seca fuera del agua? Coordinador, cámbiate, Rogelio, hipopótamo, sí,
pero este lugar es muy chico para mí. Cierto que aquí estoy seguro, pero me aburro. Quiero salir y conocer el mundo. Llora otra vez. Coordinador, cámbiate. Rogelio, charco, no tienes seguridad de sobrevivir afuera. ¿Qué garantía tienes de encontrar otros charcos? Quédate conmigo que vas a estar más seguro. Se queda pensativo un rato y empieza a reír. Coordinador, sé Rogelio. Rogelio, es muy gracioso, pero durante un largo rato, me angustié bastante. No me imaginé que iba a salir por este lado. Ya me doy cuenta de qué se trata. Hace tiempo que estoy acariciando la idea de salir de esta pequeña ciudad e intentar nuevas posibilidades en otras partes. Lo que pasa es que aquí me siento muy confortable, algo así como la cabeza del ratón. Fuera no. Tengo garantías de ser ni siquiera cola de león. Y pensar que el hipopótamo pesado y torpe yo se lo veía. Coordinador, ni se te ocurra decir el nombre. Además del rescate de proyecciones, vimos cómo Rogelio rescató su propia pesadez, vivirla como temor al cambio. Los juegos sirven también para el ensayo de conductas no habituales. Es así, como luego de todas las presentaciones, se les invita a interactuar. Así el que se espantó viendo en el otro a un lobo, puede llegar a sentirse muy confortable siendo él mismo el lobo que persigue al tierno corderito. De todos modos, siempre es bueno volver a recordar lo saludable que es salirse, aunque sea por un rato, y mediante el juego, del rol de pobre víctima y arriesgarse al de villano. Los personajes, las indicaciones son aproximadamente las mismas que en el anterior. Una posibilidad diferente es la de que cada cual elija el propio personaje, desde el cual hace su presentación. Los personajes pueden ser elegidos dentro de la realidad actual, o ser históricos o de ficción. La única condición exigida es la de ser lo bastante famoso, como para ser conocido por los demás. La última semana de vida, comenzamos con un recorrido por el cuerpo, a los fines de sensibilízalo, y forzar así la conciencia de sí mismos de los participantes. Luego se les sugiere imaginar que esta es la última semana de vida. Que imaginen la situación que quieran, pero que eviten ubicarse en una enfermedad invalidante. Se les da tiempo para que se interioricen de esta situación. B. Se les pide que recorran día a día, incluso hora a hora, el tiempo que les queda por vivir, y que imaginen cómo van cubriendo esas horas, qué quieren hacer, a quienes quieren ver, qué cosas tienen que decir. Se les recomienda que sean absolutamente realistas, esto es, que no planeen un viaje si carecen de pasaporte o de dinero para hacerlo. Que recuerden que tienen esa sola semana, y que por lo general, esto es poco tiempo para pensar en vender propiedades. C. Cuando todos los participantes hubieren terminado, se les invita a que compartan con los demás sus planes. Entonces, luego de oírles, se les hace reflexionar acerca de lo que están postergando para la última semana de vida. La pregunta es, ¿hay algo de lo que se den cuenta? La respuesta inmediata está vinculada al hecho de sus postergaciones. Obviamente si se trata de hechos tan importantes como para tenerlos presentes en la última semana de vida, ¿por qué esperar entonces? Y lo otro que surge, es también consecuencia de lo anterior, ¿quién sabe cuál es la última semana de su vida?
D. Se les pide que compartan sus vivencias de ese momento, que sienten, que desean hacer, cuando piensan hacerlo. E. Se les sugiere que empleen esta semana próxima en cumplir en la realidad lo que ya hicieron en la fantasía, llamar a un amigo, escribir la carta esa, sincerarse con alguna persona especial. De hecho, lo que verdaderamente importa está fundamentalmente en el plano de los sentimientos y sensaciones. Algunas veces, pocas, algún placer intelectual, leer un libro, ver una película. Lo superfluo se hace muy evidente, y un fino sentido de vicia que importa comienza a surgir. El manicomio este es un juego que facilita el abandono de pautas de control rígidas. Por eso es vivido como amenazador, por lo que no se recomienda para grupos que recién se inician. El clima ideal para desarrollarlo es el de un grupo en el que los vínculos de solidaridad y confiar la mutua, así como de permisibilidad, tengan la suficiente solidez como para no ofrecer dudas. La consigna es la siguiente: van a imaginar que se encuentran solos, en una sala cerrada, de un hospital psiquiátrico. Primero, métense cada uno de ustedes, con lo que sienten que sería su particular manera de volverse locos. Después interactúen. No habrá médicos ni enfermeras con ustedes. Tendrán que bastarse a sí mismos. Si se presenta alguna situación difícil, tendrán que resolverla por su cuenta. Llamen solo en caso de situación límite. Naturalmente todo esto ocurre en el como si, ya que nosotros sí permanecemos en el recinto mientras dura la experiencia. Reservamos un tiempo, una media hora antes de terminar el encuentro de ese día, para dar por concluido el juego, en cualquier punto que esté, volver a las normalidades y compartir las vivencias. La barra de café. Este juego es la antigestal. Es un recurso del que nos valemos, a menudo, para que ciertos postulados gestálticos puedan surgir, por contraste, del seno mismo del grupo. Por turno, cada integrante se vuelve fantasma. Es decir, existe, pero no es visto ni oído por los demás. Estos aprovechan su ausencia, para hablar todo lo mal que pueden. Sus defectos son desmenuzados sin piedad. Naturalmente, se interrumpen, cuando el coordinador, haciéndole una seña al fantasma, lo invita a sentarse a la barra. En ese momento, algún otro de los participantes se vuelve fantasma y así sucesivamente. Además de su objetivo principal, que es patentizar la honestidad de todo encuentro, este juego sirve también para despejar el ambiente de algunas molestias que pueden ir acumulándose a lo largo de las sesiones. Los coordinadores solemos integrarnos a la barra, tanto en calidad de fantasma como de chismoso. La máquina desfencilicador de Incofler Goulds. Este juego conviene proponerlo a grupos que tengan un tiempo suficiente de funcionamiento, ya que también es útil para todos, ver qué capacidad tienen, como grupo, para la tarea en común. El nombre en gitanjáfora puede ser cualquiera que se le ocurra al coordinador. Describiremos sus pasos sucesivos. A. Se comienza proponiéndole al grupo construir esa máquina. No se responden preguntas de ningún tipo, ni en el sentido de qué quiere decir, ni en el de la metodología que conviene. B. Se les entrega, sobre una mesa imaginaria, materiales también imaginarios,
dentro de una gran caja inexistente. Se les recomienda que cuiden de esos materiales y que no se lleven por delante la mesa. C. Toda metodología que empleen es aceptada. Discutir o no qué máquina van a hacer, quiénes, o directamente y sin hablar, se ponen a hacerlo. Se les da tiempo suficiente hasta que terminen. D. Se les pide que cada uno de ellos, con su cuerpo, represente la parte que hizo, y ensamblen. Si se trata de una máquina que funciona, que la hagan funcionar. Se les da tiempo suficiente para que perciban su propia situación y su relación con los demás. Se les pide que se separen, y que cada uno haga su presentación desde la parte que representó. Ejemplo, yo soy un tornillo, no tengo vida por mí mismo. Y mi existencia es mantener unidos a dos que no tienen nada que ver conmigo. F. Cuando todos han hecho su presentación, se les hace globalmente las preguntas, algo que ver con su vida. Algo de lo que se den cuenta. Se les invita a compartir esto con los demás. La fotografía familiar. A. Se les pide que traigan una fotografía personal, de cualquier edad, en la que se encuentren juntos los miembros más importantes de su familia. B. Se les pide que designen a los miembros del grupo, que van a representar a sus familias, y que los ubiquen cuando aparecen en la fotografía, colocándose a sí mismos en el lugar que tienen en ella. C. Desde el lugar en que están, deben tratar de registrar sus sensaciones ahora. ¿Cómo se sienten en ese sitio, donde o cerca de quién o lejos de quién les gustaría estar? D. Deben ahora llamar a un sustituto que los reemplace, en el sitio en que se encuentran. Ahora están enfrente de una fotografía y pueden modificarla a su antojo. Pueden cambiar, no solo su propio lugar, sino el de cualquiera de sus familiares. Uno por uno, van tomando el lugar de cada miembro de la familia. Como mamá, ¿cómo se sienten en el lugar original? ¿Cómo se sienten en el nuevo sitio, si es que hubo cambio? Y así con cada miembro. F. Volver a la foto original. Cada familiar deberá decir cómo se siente y dónde le gustaría estar. También deberá informar acerca del modo en que vivo su relación con el dueño de la fotografía G, cómo se ha procedido hasta ahora con uno solo de los integrantes, se procede con todos los demás. Por razones de tiempo y fatiga, es conveniente no trabajar más de una fotografía por sesión. Diálogo con viejos. Cada participante elige ser su papá o su mamá, no importando para esto que el padre viva o no, o que el paciente no lo haya conocido. A partir de una situación arbitraria, por ejemplo, un encuentro de jubilados en un parque o una cita especial por parte del terapeuta, o cualquier otra, los viejos comienzan a hablar de sus hijos. Se les deja hasta agotar el tema. B. Se les invita a que vuelvan a ser ellos mismos. Una frase cualquiera, por ejemplo, escucharon lo que sus padres dijeron de ustedes, puede ser elegida. C. Si una persona quedó adherida a alguna situación, se le propone que haga un encuentro con su padre o su madre, con el almohadón naturalmente, a los fines de esclarecer la situación que provoca malestar. Nacimiento. La situación de nacimiento surge muchas veces de manera imprevista para el coordinador. En circunstancias de lo más disímiles, por ejemplo, trabajando un síntoma,
un estado de ánimo o una queja contra terceros. Es así, como de pronto, nos encontramos en una situación corporal comprometida e intensa, mientras oficiamos de partenaires, ignorantes del meollo de la historia que desarrolla el paciente. Sin darnos cuenta, nos vemos asistiendo a un parto con todas las de la ley. El trabajo, el esfuerzo, y la salida que implica un encuentro tierno con un paciente lloroso y sudado, que súbitamente está en brazos de alguno de nosotros, que lo acuna. Pero a veces, las cosas se desarrollan de otra manera. Alguien es invitado a entrar al útero calentito de un grupo que lo recibe y lo cría hasta el momento en que, un sexto sentido grupal, indica que ha llegado el momento de parirlo. Entonces, la presión del grupo va forzando la salida del paciente, que a veces se abre camino entre almohadones y piernas de gente acuclillada, que forma un canal de parto. A veces es suficiente que alguien reciba al bebé entre sus brazos, para que el bienestar y placidez del paciente indique que el trabajo ha terminado. Otras es preciso que el grupo vaya más lejos aún, y que entre todos le construyan su cunita. Cunita que sirve para mecer y cantar a este bebé crecido, que es nuestro paciente, y que, como los bebés verdaderos, solo sabe expresar su necesidad de amor y caricias, llorando. El juego de la muerte y la resurrección. Primera consigna, la desintegración. Deambulen lentamente por la habitación, con los ojos cerrados. Vayan tomando conciencia de sus cuerpos. Sientan sus cuerpos. Sientan cada parte de su cuerpo. Sean cada parte de su cuerpo. Registren su respiración y, si pueden, también el latir de su corazón. Sientan sus músculos. Registren el roce con los otros cuerpos. Registren la sensación del roce y de los eventuales golpes que puedan llegar a darse. Registren la sensación de deambular. Contraigan por zonas grupos musculares diferentes. Traten de sentir todos los músculos de su cuerpo. Ahora párense. Mantengan un espacio alrededor de ustedes. No se contacten con los otros cuerpos. Contraigan todos los músculos a vez. Aumenten la contracción. Auméntenla hasta que se vuelva dolorosa. Cuando yo les diga ya, y de una palmada, se desintegran súbitamente. Conserven solo la audición, para registrar las nuevas consignas que voy a darles. Mientras tanto, contraigan más y más, ya. El grupo en su mayoría se deja caer súbitamente. Algunos permanecen de pie, los se sientan desintegrados permanezcan en ese estado, los que no vuelvan a contracturarse, concéntrense, estructúrense, cuando yo les diga ya, se desestructuran. En ese momento el grupo entero ha caído al piso. El que había quedado de pie, continúa así, pero en un estado de relajamiento tal que hasta babea. Se le acepta esta modalidad de desintegración. Segunda consigna, muerte y resurrección. Voy a decirles ahora todo lo que van a hacer a lo largo de este ejercicio. Pondremos música. Algunos discos se repetirán más de una vez, o bien, se variarán, y quizás volvamos a los primeros. El ejercicio terminará sin aviso previo. Solo dejará de oírse música. El fin del trabajo los sorprenderá a cada uno en una situación diferente, en la cual deben persistir, hasta que les confirmemos que realmente ha finalizado.
En este instante están desintegrados. Permanezcan así, el tiempo que quieran, basta que la música les sugiera. En el momento en que lo sientan, imaginen que ha surgido en ustedes un germen de vida animal, vegetal o humana. No se propongan nada, no piensen en ningún desarrollo determinado. Dejen que surja. Cuando el ser que sean se haya desarrollado lo suficiente, comiencen, si lo necesitan por el tipo de vida al que han accedido, a investigar cómo es el mundo en que les tocó vivir. Esto significa que pueden abrir los ojos, si les es necesario. Investiguen, desarróllense y permitan que se cumpla el ciclo total de su existencia, hasta que les sobrevenga la muerte. Y cuando mueran, permanezcan en esta nueva desintegración todo el tiempo que necesiten, hasta sentir nuevamente que surge en ustedes un germen de vida. Esta vida nueva puede ser la misma u otra cualquiera. Repitan el ciclo cuantas veces lo deseen. Habrá, obviamente, momentos en que mientras unos estén vivos, otros estarán muertos. Esto se verá claramente cuando investiguen el mundo que les tocó vivir. Ahora quedan a solas con la música y sus propias vivencias. Este ejercicio fue planteado en el cuarto día de un laboratorio de características poco habituales, en términos de que el grupo extremadamente heterogéneo en su composición, contaba entre sus integrantes una mayoría de personas que accedía por primera vez a este tipo de terapia. Algunas de estas personas venían de tratamientos anteriores de corte psicoanalítico y habían oído hablar de la Gestalt como de algo diferente, por lo que se encontraban fácilmente dispuestos a aceptar situaciones insólitas, que sin duda habrían sorprendido a nuestros pacientes habituales, como por ejemplo, el hecho inusitado de que nosotros participáramos como pacientes en muchas de las experiencias grupales. Tampoco había ninguna expectativa en torno a la bondad de los trabajos individuales, que son en cambio el objetivo máximo de nuestros pacientes. En tanto para otros representaba el fin de la misma o una experiencia aislada después de más de 2 años de terminado su tratamiento. Este grupo, desde el primer momento, se cohesionó no solamente entre los pacientes sino incluso con los terapeutas mismos. Por otra parte, el tipo de vínculo entre el staff y los participantes resultó más cercano, con menor diferenciación de roles. Tal vez debido a que surgieron pocas necesidades individuales de cerrar Gestalts incompletas a través de trabajos, sino que preponderó lo grupal, e incluso la realización de muchos trabajos grupales, coordinados por alguno de los terapeutas, mientras los otros te incorporaban al grupo como participantes. En este ejercicio que pasamos a describir, no se incorporó ningún terapeuta. Tampoco ninguno se distrajo o descansó, cosa que ocurre con frecuencia en algunos trabajos grupales, dado que la belleza y magia de lo que se desarrollaba, atrapó al equipo terapéutico al punto de que transcurrieron 4 horas sin notarse. Durante un tiempo inquietantemente largo, no sucedió nada. Tanto, que llegamos a temer que la fatiga de los días anteriores hubiera determinado que todos se quedaran dormidos, incluso el que se hallaba de pie. Luego, empezaron a surgir algunos movimientos tenues, al principio, más intensos a medida que transcurría el tiempo. No todo lo que estábamos viendo era comprensible para nuestros ojos, era más fácil visualizar a quienes se desarrollaban como plantas,
quienes caminaban en cuatro patas, nos parecían animales o bien bebés gateando. Algunos se arrastraban, pasando por encima de cualquier obstáculo que se les interpusiera, por ejemplo, cuerpos de los que aún permanecían muertos. Aparentemente, esto no alteraba la concentración de los demás. Cada cual insistía en lo suyo. En extremos opuestos de la habitación, simétricamente ubicados, un hombre y una mujer alcanzan casi al mismo tiempo un nivel de desarrollo similar. Ambos recorren este mundo caótico, en el que les tocó nacer, con la misma expresión de asombro infantil, mirando, tocando, oliendo, y degustando todo lo que se encontraba a su paso. Hasta que se acercan, de pronto, el uno al otro, y se toman de las manos. Los que mirábamos la escena no pudimos dejar de comentar que parecían Adán y Eva en el paraíso. Largo rato caminaron tomados de la mano. Obviamente, interpretando lo que veían a su antojo. Instantes antes una muchacha había parido un niño, y ahora estaba de pie, con sus brazos enlazados por los codos, acunándolo, mientras permanecía con los ojos cerrados. De pie, y formando un círculo con los brazos delante de ella, fue tomada por una flor, por la pareja. O tal vez por una fruta, ya que la olieron y hasta le pasaron la lengua por los brazos, sin que ella saliere de su amoroso encuentro. En algún momento la pareja tuvo un niño, al que prodigaron solícitos cuidados, pasándoselo uno al otro. Un niño de aire, pero ni bien una muchacha cerca de ellos nació y comenzó a jugar con sus manos y pies, fue adoptada y criada rápidamente. Hasta que la niña empezó a deambular primero ayudada por ellos, luego por sí misma. En ese momento, los enfrentó como mujer, los besó a ambos en las mejillas, los saludó con la mano y se fue. La pareja se miró, se estrecharon fuertemente, empezaron a caminar algo encorvados. Estaban envejeciendo. De pronto, él se lleva una mano al corazón. Evidentemente, acababa de sufrir un infarto. Y murió. Ella se desespera, intenta hacerle respiración artificial, mientras llora a gritos. Con verdadero desconsuelo. Aquí no parece existir el como si. Poco a poco cesan sus sollozos, se acurruca cerca de él y muere también. En tanto, él inicia un nuevo ciclo de vida, se desarrolla y se aleja sin reconocerla, ni echar un vistazo hacia atrás. Luego de un tiempo, ella resucita también. Evidentemente, esta es otra vida, y aunque a lo largo del ejercicio se cruzan varias veces, no se reconocen más. Mientras los monos saltan, algunas víboras se arrastran, un árbol permanece quieto desde hace largo rato. De pronto alguien muere cerca de él, y al caer te golpea los pies. El árbol debe haber sentido esto corno un hachazo. Lo cierto es que cae súbitamente sobre alguien que estaba gozando mucho siendo ranita y que queda aplastada, en una muerte inesperada pero no por eso rechazada. Episodios como los narrados, se repitieron a lo largo de las horas regocijándonos a veces, conmoviéndonos otras y algunas llegando a producirnos angustia. Al fin y al cabo, estábamos jugando con la vida, sí amor, el dolor y la muerte. Estas son cosas a las que como seres humanos no podemos permanecer ajenos. La consigna final fue diferente a las que dábamos en otras ocasiones,
en las que instábamos al grupo entero a compartir las experiencias de cada uno. Se les pidió que cada cual permaneciera en lo posible, reviviendo para sí lo que había experimentado. Que si deseaba compartirlo con una o a lo sumo 2 personas, lo hiciera a solas en algún lugar de la casa o paseando por el jardín. Finalmente, que solo en el caso de sentirse atascados en algo, y creer necesaria ayuda terapéutica, recurrieran a alguno de los miembros del equipo coordinador. Saltos y gritos generalmente, hacia el tercer día de un laboratorio, y a pesar de que los ánimos ya sufrieron un caldeamiento más que regular, nos es menester echar mano a algunos juegos que facilitan el quebrar resistencias. La fatiga física demostró ser un buen vehículo para esos fines. Aparte, estos mismos ejercicios, que sirven para fatigar, funcionan a modo de excelente dínamo para energizar al grupo. Procedemos así, los invitamos a saltar, lo más alto que puedan, junto con nosotros. Así, durante un par de minutos. Como habitualmente lo hacemos dentro de una habitación, mantenernos bien abiertas las ventanas. Entonces los hacemos respirar hondamente, frente a ellas. Medio minuto y a continuar saltando. Repetimos esto unas cuantas veces. El grupo se fatiga, y nosotros también, porque lo hacemos con ellos. Así nos resulta más fácil evaluar el grado de fatiga. Ahora cerramos las ventanas. Primero les sugerimos exhalar el aire con fuerza. Más fuerza. Fuerte y con sonido. Más fuerza. Con toda la fuerza posible. A esta altura ya no damos órdenes, porque no nos oirían. El batifondo es terrible. Se les permite continuar en él, cuanto tiempo lo deseen. La mayoría de las veces, la gente se conmueve. Algunos lloran. Es extraño, pero ¿cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de echar fuera todo el grito que tenemos contenido? Algunos no lo han hecho nunca. Les dejamos mientras dure. Generalmente, entre 45 y 60 minutos. Algunos grupos han llegado a completar casi 2 horas. Depende del ritmo emocional del grupo y de nosotros mismos. Algunas terminaciones son un poco diferentes. Vamos recorriendo el grupo y parándonos detrás de cada participante, mientras le decimos al oído, hasta que lo repiten. Mientras el OM es un sonido largo e ininterrumpido, lo dejamos. Cuando se empieza a fraccionar por la respiración, que se va haciendo pareja en todo el grupo, sabemos que estamos próximos al final. Entonces, los vamos empujando, suavemente, hasta que quedan en ronda y les ayudamos a que se enlacen por los hombros. Permanecen así hasta que un leve balanceo se insinúa espontáneamente. Por lo común solos van acelerando voz y movimiento. En este momento, parecen actuar como una horda primitiva, en algún ritual tribal. No es solo una apreciación nuestra. Ellos también lo expresan así, cuando después de esto, comentan la experiencia entre sí. El tam-tam para lograr un resultado similar, a veces, partimos de puntos levemente diferentes. En este juego, por ejemplo, en vez de saltos, hacemos deambular a ciegas un rato, y luego sentarse. Entonces, les pedimos que se concentren bien y traten de registrar, en su interior, un ritmo,
que por la razón que fuere, experimentan como propio. Luego, que lo reproduzcan sobre el piso con las manos, tratando de no prestar atención a los ritmos de los demás. Luego, se les indica que lo acentúen más y más, con todo el cuerpo, que lo griten también. Corazón pulmón. Un comienzo por completo diferente, es hacer deambular como siempre a ciegas, con una mano apoyada sobre el pecho para tomar conciencia del ritmo respiratorio. Cada movimiento inspiratorio o expiratorio corresponde a un paso, hasta que el ritmo se hace lento y entonces es posible dejar de controlarlo con la mano. Así, por 3 o 4 minutos. Luego se les pide, que sin abandonar el paso, toquen su corazón, su carótida o su pulso, el que les resulta más fácil. Cuando lo consigan, que adecúen su paso al latir de su corazón. También con este paso, otros 3 o 4 minutos. Vamos alternando las órdenes, ahora pulmón, ahora corazón, 4 o 5 alternancias. Ahora se les pide que lo alternen voluntariamente. Se los advierte que los demás lo harán con otro ritmo. En la habitación algunas personas caminan muy lento, otras van trotando. En un momento dado, se les pide que se mantengan en el ritmo preferido. Luego se les sugiere que se agrupen de corazones por un lado y los pulmones por otro. Como todavía permanecen con los ojos cerrados, es el oído el que los guía. Hay en este momento 2 rondas que giran con ritmos diferentes. Se les pide que incluyan la voz. Se les deja continuar sin darles más indicaciones. No es infrecuente que se establezca al principio una lucha competitiva entre ambos grupos. Finalmente, las veces que propusimos este juego, notamos que terminó cuando los grupos parecían aceptar que el corazón y el pulmón son órganos que se complementan y sirven a un mismo fin, que es la vida. El final suele sorprenderlos asombrados, cansados y felices. No. Yo. También el comienzo de este juego es diferente de los anteriores. Acostados los participantes de espaldas, en rueda, para verlos mejor, se les pide primero que muevan la cabeza, hacia un lado y el otro, con la velocidad y la fuerza que lo deseen. Luego, se les propone que pronuncien no con cada golpe de cabeza. Aunque no se les indique nada más, irán incrementando la fuerza del golpe y el grito espontáneamente. Cuando el caldeamiento aumenta, se les pide que además ratifiquen cada no con golpes de puño, primero, y finalmente con todo el cuerpo. En este punto muchos lloran a gritos, enronquecen y enrojecen. Es ahora cuando, agachándonos sobre ellos, les decimos yo. Este cambio mejora el tono emocional, sin disminuir la algarabía que crece en intensidad. Frecuentemente, terminan este ejercicio en calma y adormecidos, cuando no francamente dormidos. De todos modos, se les deja reposar antes de inducirlos a que compartan su experiencia. El árbol de las críticas más que un juego, es un descanso a mitad de camino. Es un trabajo solitario y una puesta a punto existencial. Por más que esto se haga en grupo, siempre será una tarea individual. Comenzamos por proponer al paciente que escriba un listado de cuánta crítica recuerde a lo largo de toda su vida. Puede tomarse todo el tiempo que quiera, días o semanas. Es importante que no omita ninguna que pueda recordar.
Cuando haya terminado con este, y sin tenerlo a la vista, le pedimos que confeccione un segundo listado. Esta vez de las críticas que él se dirige a sí mismo. Por último, una tercera y extravagante lista, la de críticas, que nunca le hicieron, ni tampoco él. No obstante, en distintas situaciones, se comporta como si tuviera que mostrar muy claramente que él no es nada de eso. Una vez confeccionadas las tres listas, se le indica que subraye en la primera aquellas críticas con las que no está de acuerdo. En la segunda, aquellas que nadie le dirigió jamás, la tercera queda tal cual. Se constituyen las tres listas, con las siguientes características. La primera contiene los defectos que él demuestra a los demás, y no a sí mismo. La segunda tiene aquellos que él se muestra a sí mismo y no a los demás. La tercera, por fin, incluye los peores, ya que los oculta de sí mismo y de los demás, sin dejar de tenerlos presente, ya que los puso en la lista. Ahora comienza el dibujo del árbol. Se le pide que elija de cada una de las tres listas resultantes, el defecto por el que siente más rechazo. A cada uno de ellos numerará según la lista a la que corresponda. Ejemplo, de la lista, 1 extrajo insensible, que lleva el número 1. De la siguiente, egoísta, que lleva el número 2, y de la última, cruel, que lleva el número 3. Ahora se trata de hallar las 6 formas de combinar estos números, procediendo así: 1 y 2 por 3, 1 y 3 por 2, 2 y 3 por 1, etc. Se procede a reemplazar cada número por la palabra que corresponda. Ejemplo, cruel y egoísta por insensible, o bien cruel e insensible por egoísta. Así las 6 combinaciones posibles. Se le pide al sujeto que las lea con suma atención, y elija la frase que más sentido tiene para él. Supongamos que la frase elegida fuera cruel e insensible por egoísta. Tendríamos así una cualidad madre, egoísta, de la cual se desprenden otras dos. En relación a las dos pequeñas ramas, egoísta es un tronco. Dibujarlos como tales. Ahora bien, con el listado de las críticas a la vista, egoísta es tronco, o a su vez depende de alguna otra cualidad, y que otras cualidades dependen también de egoísta. Y de cruel e insensible, y de cada una de las que se van anotando. El dibujo terminado, recomendamos hacerlo con un color bien definido, tiene la forma de un árbol. Una cualidad básica sostiene otra, que a su vez sostiene otras, y así sucesivamente. Ahora hacer lo mismo con las así llamadas cualidades positivas. Es posible que a esta altura, la gente ya se dé cuenta por sí misma, de lo que de otro modo requeriría un señalamiento nuestro. Si el segundo árbol se hizo con un color contrastante, resulta más fácil superponer, en cuanto a troncos y ramas se refiere, la extraña correspondencia de las cualidades positivas y negativas. Es posible así que a cobarde corresponda un prudente, que a inconsciente se le superponga audaz o curioso o investigador. Lo cierto es que en el centro mismo de nuestro peor defecto nace nuestra mayor virtud, y esto es un mentis definitivo al maniqueísmo. ¿Y qué te falta para lograrlo? En realidad, aquí debiera terminar la explicación de este juego. Pero nos extenderemos más. Supongamos que un paciente nos hable de un anhelo. Nosotros le contestamos: ¿y qué te falta para lograrlo?
Y así tantas veces como sea necesario. No debe asustarse el lector. Nunca se ha dado quien quiera asesinarnos. Por el contrario, hay un momento de revitalización en el que de pronto ocurre un darse cuenta emotivo, casi siempre muy alegre. Y entre risas, dan por terminado el interrogatorio. A veces, para lograrlo solo hace falta humor. El tribunal este juego, solemos proponerlo en situaciones grupales determinadas. A veces ocurre que alguien consigue suscitar en el grupo fuertes críticas y enjuiciamientos. Las técnicas habituales, como el intento de rescate de proyecciones, son rechazadas. El grupo está empecinado en tener su chivo emisario y no está dispuesto a perderlo. Entonces, y para facilitar una más rápida movilización de roles, planteamos el tribunal. El reo se sienta en el banquillo de los acusados. El terapeuta, generalmente juez, designa de facto un defensor y un fiscal. No siempre es posible, pero sí es deseable, que estos se elijan contrariando sus preferencias. El resto actúa como testigo de cargo y defensa, a requerimiento de los abogados. Estos deben esmerarse, lo más posible, en que su empresa resulte exitosa. Después del alegato final de ambos, todos los testigos y ahora jury, se retiran a deliberar. La pena, si es que la hay, la determina el jury. El jury vale más que el juez. El rol del juez, terapeuta, no va más allá de imponer orden, y hacer, o no, lugar a las protestas. La importancia de este juego radica en lo mucho que moviliza la capacidad de los pacientes para darse cuenta de sí mismos, y rescatar proyecciones. Los sentimientos corporizados 1, que sienten en este momento. ¿Cuál es el sentimiento que prepondera? Se recomienda mantenerse con los ojos cerrados durante todo el ejercicio. 2. Hagan con su cuerpo una escultura que represente el sentimiento que han registrado. Permanezcan en esta posición. Traten de darse cuenta de cada postura, cada gesto de su cuerpo. 3. Imaginen el objeto, animal o planta, que esta postura les sugiere. 4. Intensifiquen la sensación de ser eso que se han imaginado. 5. Vuelvan a sus lugares tratando de conservar las sensaciones registradas. 6. Vayan haciendo una presentación de a uno por vez, prestándoles palabras a eso que fueron. Vayan describiendo su existencia, dónde están, cómo se sienten, siendo lo que son, cuáles son sus cualidades. 7. Cuando todos hayan hecho su presentación, con los ojos abiertos, vuelvan a representar lo que hicieron. Interactúen. 8. Permanezcan donde están. Sin cambiar de posición, vuelvan a ser humanos. Interactúen, como humanos del mismo modo que lo hicieron antes. 9. Vuelvan a sus lugares. 10. Compartan con los demás sus experiencias. Cuando se le preguntó a Marta cuál era el sentimiento que prevalecía en ese momento, respondió impotencia. Al pedirle que le dé forma a ese sentimiento, se acostó de espaldas con sus piernas y sus brazos estirados y apretados. Desde esta postura expresó sentirse una regla. Marta, regla, soy muy útil para los demás. Hago rayas y mido, pero no puedo hacerlo sola.
Ni siquiera puedo mirar quién me usa. Soy de madera y el filo se me rompe a cada rato. Sonríe. Coordinador, ¿qué le pasa? Marta, riéndose, me río de que no hay filo que me dure. Vuelve a quedar seria. Obviamente ha vuelto a su trabajo. Estoy dentro de un cajón del escritorio. Coordinador, habla con el cajón. Marta, regla, aquí estoy dentro tuyo. Me pusieron aquí, hace tiempo, junto con otras cosas que son como yo, útiles, cuando las usa otra persona. Coordinador, repetí eso. Marta, gritando, yo soy útil solo cuando me usa otra persona. Coordinador, cámbiate, sé el cajón. Marta, cajón, no es muy divertido, me meten y sacan sus cosas, y no me preguntan qué quiero tener adentro. Ahora dirigiéndose a Marta regla, vos y yo tendríamos que irnos a pasear, pero para poder hacerlo habría que dejar de ser lo que somos. Marta, regla, el hecho es que no quiero dejar de ser lo que soy. Llora. Solo quisiera que los que me necesitan, me usen más. Marta, como Marta, incorporándose. Me doy cuenta de que me convierto en regla, riéndose, en un montón de reglas, pretendiendo ser útil a los demás. Lo que pasa es que no tengo en cuenta cuando ellos lo quieren o lo necesitan. En el trabajo de interacción grupal, fue fácil observar cómo, debido a la actitud corporal de Marta, los demás solo se acercaron a ella para husmearla, y eso solo los animales. La rigidez de Marta y su regla provocó que nadie encontrara cómo interactuar con ella. Los consejos. Este juego también sirve para facilitar a quien se sienta presa de una gastrite incompleta, en una situación de impasse, la fluidificación del vaivén figura-fondo. La técnica consiste en proponerle al sujeto, que plantee al grupo su dificultad. A los demás se les pide que permanezcan en silencio, pero que le miren tratando de que en su gesto sea posible leer la respuesta. Luego, se le invita a que se siente frente a cada uno y le mire atentamente, intentando imaginarse el consejo que el otro desea transmitirle. Después, se le indica que inviertan sus lugares, y que desde el recién asumido le diga a él mismo, representado por el otro, qué cree que debe hacer. Del mismo modo, con cada miembro del grupo. Posteriormente, vuelve a hacer la ronda, pero esta vez, sin cambio de lugares. Tiene, así, la posibilidad de cotejar con la realidad, sus propias fantasías. Los demás ahora emiten su opinión personal. Juegos para incrementar el vaivén figura-fondo. Te compro, te pago o me llevo, te dejo. La explicación de este juego puede obviarse contando un episodio vivido en un laboratorio, y que voy a relatar en primera persona por la intensidad del compromiso emocional en esa situación. Joaquín es un muchacho homosexual, de unos 19 años. A lo largo de todo el laboratorio, se mostró resentido y hosco, participando muy poco de las experiencias grupales. Mientras un trabajo se desarrollaba en el centro, le pregunté a Joaquín, que estaba a mi lado, si podía hacer algo por él. Su respuesta fue que él dudaba que alguien pudiera ayudarlo. Entonces, se me ocurrió preguntarle si se animaría a firmarme un cheque en blanco. El chico me echó un rápido vistazo, entendiendo mi propuesta, y accedió a ella.
Entonces le dije que al terminar lo que estaba ocurriendo, informara él al grupo que, de acuerdo conmigo, iba a hacer algo con todos ellos. Lo que propuse fue que se sentara enfrente de cada uno y le hiciera un pedido. Los otros tendrían derecho de dárselo gratuitamente o no, según quisieran. A su vez, podrían pedirle lo que quisieran, que él podría aceptar o rehusar. Joaquín fue haciendo su ronda, pidiendo cosas simples y concretas, un cigarrillo, un pañuelo. Los otros, a su vez, le pedían abrazos, sonrisas, un beso. Joaquín iba poniéndose mejor, luego de cada encuentro, hasta que llegó a la Alou. La Alou tenía una cadenita que nosotros le conocíamos desde hacía mucho tiempo. Joaquín se la pidió y la Alou le dijo que esa cadenita no se la había sacado desde hacía 7 años, pero se la daba con una condición, que los siguientes pedidos que hiciera, no tuvieran el carácter concreto que tenían hasta ahora. Joaquín accedió, pero a partir de ahí, perdió la soltura con la que se venía manejando. Se puso rígido, y aunque cumplía con mi pedido, lo hacía de un modo insincero y poco natural. Cuando llegó a mí y me pidió afecto, yo me estaba sintiendo mal e internamente culpaba a la Alou de lo que ocurría. Le contesté a Joaquín, mi afecto lo tienes, y no está condicionado a lo que quiero pedirte. Pero antes quiero preguntarle a la Alou si te prestó o te regaló esa cadenita. Como la Alou me aseguró que se trataba de un regalo, yo tomé la cadenita y se la puse a Joaquín en la muñeca, diciéndole, alguien le dio esta cadenita a la Alou, hace tiempo como símbolo de amor. Como la Alou encontró el amor, ya no le hace más falta, y te la pasa a vos. Cuando vos encontréis el amor, y fíjate que no lo califico en bueno o malo como vos lo venís haciendo, porque el amor es el amor y punto, no vas a precisar esta cadenita. Entonces, pásasela a otra persona. Pero hasta ese momento no te la quites. La otra cosa que quiero pedirte es que no le des bolilla a la Alou. Los pedidos son también como el amor, no hay buenos o malos. Seguí pidiendo lo que quieras. La sonrisa que me hizo Joaquín, en ese instante, me permitió segundos más tarde y a sus espaldas, sacarle la lengua a la Alou. Lástima que la historia no termine aquí. Joaquín siguió haciendo pedidos y recibiendo propuestas. Era evidente que había recuperado la confianza en sí mismo. Hasta que se sentó frente a Bernardo, un compañero de estudios. Joaquín, a vos te quiero pedir tu tiempo. Bernardo, lo tenés. Joaquín, y no. Ese es el tiempo de la facultad, de los estudios, yo me refiero a tu tiempo personal. Estoy segura de que Bernardo se hallaba en la luna de Valencia y que estaba lejos de él, el abrigar fantasías homosexuales con respecto a Joaquín. Sin embargo, su respuesta me asustó, previendo la reacción de Joaquín. Bernardo, entonces ven a dormir a casa esta noche. La invitación no habría sido descabellada de tratarse de una persona diferente a Joaquín, ya que Bernardo no ignoraba lo distante que su compañero vivía de donde nos encontrábamos. Pero esto pudo ser esclarecido después, ya que en el momento todos quedamos paralizados por la reacción de Joaquín. Él se volvió hacia mí gritando, «Te confabulaste con él. Sos una puta. Todas las mujeres son unas putas». Mientras gritaba,
se golpeaba la cabeza contra las paredes e intentaba arrojarse por las escaleras. El grupo trataba de contenerlo y alguno tímidamente preguntaba, ¿por qué? ¿Pero qué tiene que ver? El odio explosivo de Joaquín me estaba particularmente dedicado, y durante un largo rato yo me sentí paralizada. De pronto, reaccioné y pude decirle, «Tienes razón, soy puta porque te vendo mi amor, y bastante caro por cierto. Pero créeme, Joaquín, te vendo amor de muy buena calidad». Al oír esto, Joaquín se echó en mis brazos llamándome mamá, mientras lloraba a gritos. Muchos en el grupo también lloraban. Disfrutamos un largo rato de este llanto en compañía. Después del recreo que pedimos, para metabolizar lo ocurrido, retomamos felices el trabajo de laboratorio. Joaquín resucitado, parecía otro y pudo unirse alegremente a sus compañeros, en el disparatado y jocoso final de la juguetería. Me sentí enternecida, cuando lo veía deambular a toda carrera, gateando detrás de otros siendo el furgón de cola de un trencito. La silueta en collage preparamos tantos trozos de papel de escenografía como participantes haya, cuidando que el tamaño resulte suficiente. Les proporcionamos crayons, tijeras, plasticola, y revistas en gran cantidad. Recostados en el papel, dibujamos sus siluetas, los participantes también colaboran, marcándosela uno al otro. Les pedimos que completen su silueta con los materiales que les hemos proporcionado. En este momento, es útil que no demos explicaciones, para que cada cual se sienta libre de entender lo que le plazca. Tampoco indicamos si pueden manejarse afuera o dentro de la figura. Cuando todos terminan, les pedimos que utilicen su collage para hacer la presentación. Juego de la muerte. Este juego se propone, en situaciones especiales, como una elaboración de la propia muerte o para facilitar la conclusión de un duelo interminable. Cuando Alfonso entró en terapia, una de las situaciones inconclusas de su vida más evidente, fue la de la imposibilidad de cerrar la gasitoult que la muerte de su padre había dejado abierta, cuando tenía 10 años. Durante el curso de un laboratorio, y a raíz de una seguidilla de trabajos con papas, que se hicieron en la tarde del sábado, Alfonso expresó a su terapeuta que imaginaba que esa noche iba a estar de velorio. Y que, si podía, al día siguiente se iba a encargar de enterrar a su papá. La terapeuta comentó esto con los otros coordinadores y el resto del grupo. Y a espaldas de Alfonso se planeó darle el gusto. Cuando el domingo llegó Alfonso, la gente preparada lo saludaba gravemente, mientras le murmuraban algunas palabras de pésame. En el salón donde se trabaja, alguien estaba muerto y era velado. Unas tablas de la estantería estaban ubicadas de modo de simular la tapa del ataúd de almohadones, todavía abierto. Cuando Alfonso entró en la sala, ya preparado emocionalmente, se sintió francamente impresionado. La terapeuta le sugirió que se despidiese de su papá. Y fue necesaria bastante persuasión para que Alfonso, llorando, se decidiese a hacerlo. Un montón de papelitos que se le ofrecieron hacían las veces del puñado de tierra arrojado sobre la tumba. Alfonso lloró lágrimas acumuladas durante años y el verdadero esfuerzo que hizo para despedirse de su padre, fue tan real como el alivio que sintió luego. Reía y lloraba a la vez, y se abrazaba a sus compañeros,
como si más que un entierro, esto hubiese significado para él un verdadero nacimiento. Juegos. El circo pertenece al grupo de los juegos. Es decir, que no tienen más función que la de divertir y facilitar un contacto ingenuo consigo mismo y con los demás. Es útil para distender después de una dura tarea de laboratorio. Carece de reglas. Los participantes se autodesignan o son designados por un maestro de ceremonias, para realizar las diversas suertes de un circo. Algunas veces un grupo ha utilizado esta posibilidad para reírse de sí mismo, como cuando Patricia, paralítica de sus miembros inferiores, imitó a una foca que recibía las pelotas almohadones con la boca, mientras se desplazaba torpemente con sus manos convertidas en aletas. La juguetería. Este juego pertenece al mismo estilo que el anterior. Mientras la mitad del grupo se convierte en un ruidoso jardín de infantes para niñitos menores de 4 años, y se ir con la señorita de la habitación, la otra parte llena los estantes de una juguetería transformándose en juguetes que cada participante elige a su gusto. A veces se les propone que se conviertan en el juguete que más hayan querido. Una vez aquietado el bullicio lógico que provoca esta indicación, se invita a ingresar a los chicos que acompañaron a la señorita, que mientras tanto se ha arreglado como ha podido con su terrible contingente. Los niños pueden elegir jugar con su juguete favorito, y es difícil llegar a descubrir cada una de las situaciones que se da, porque la simultaneidad las vuelve muy difíciles de registrar. Nuestra risa no nos facilita la tarea. Generalmente los niñitos no cesan hasta haber triturado el último juguete. Entonces, se les da la consigna de invertir los roles. Esta nueva carnada de niñitos es mucho más terrible que la anterior porque se venga estrepitosamente, y solo la ternura acumulada durante esos días de trabajo impide que se convierta en una verdadera batalla campal. Show con invitados especiales se maneja a la manera de ciertos shows televisivos. Consiste en un espectáculo que la mitad del grupo ofrece a la otra mitad. Pueden ser las mujeres a los hombres, o de cualquier otro modo. Los que lo realizan, imitan a los que son su público. Pueden hacerlo desde una mesa redonda o cualquier otra situación similar. Está claro que mientras este grupo preparó su número, los otros hicieron otro tanto.